No es solamente decir yo voy a una iglesia. Es necesario aprender a despojarnos del orgullo de esta que me hicieron, la voy a recordar para siempre. Soltarnos de eso y decirle a Dios: Señor, quiero aprender a perdonar. Sé que a esta hora hay personas que me estarán diciendo en su mente: hermano Wilson, eso es porque usted no conoce lo que me han hecho. Alguien estará diciendo: a mí me abusaron. Más a Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Poder de aprender a perdonar. El poder de aprender a perdonar. Todos nosotros sufrimos heridas. En algún momento alguien nos va a fallar, va a decir algo que no es cierto, y las heridas muchas veces van a quedar ahí en nuestros corazones. Lo triste es que al pasar de los años, hay personas que no entienden por qué tienen amargura en sus corazones. Son personas que se levantan a veces en la mañana y no saben por qué están tristes. Muchas veces son los problemas, las circunstancias, el estrés. Pero también muchas veces es que no han aprendido un poder que como hijos de Dios tenemos que tener. Y es el poder de aprender a perdonar. Hay unos beneficios cuando lo aprendes. Hay unos beneficios cuando te despojas de tu ego y le dices a Dios: Dios, quiero que me muestres qué necesito hacer. Quiero leerte Hebreos 12:15. Porque en Hebreos 12:15 nos habla de las consecuencias del no perdonar. ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando decidimos que vamos a amontonar cosas que nos han dicho, momentos que hemos vivido? Quiero hacerte una pregunta. ¿Has sido herido en algún momento por una persona? Y continúo con las preguntas. ¿Se aprovecharon de usted? Hablaron cosas que no eran, abusaron de usted. Fuiste usado, mintieron, le traicionaron o lo engañaron. ¿Será que usted hizo algo por alguna persona y luego cuando necesitó a esa persona le dio la espalda? Estas son preguntas que tenemos que hacernos antes de incursionar en este tema del poder del perdón. Porque todos nosotros hemos sido heridos. Y es tanto, quizás todos los días somos heridos. Y es normal que pase. A veces quisiera que nos metiéramos en una burbuja, o hay personas que desearían vivir en una burbuja donde nadie hablara mal de ellos, donde todo fuera color de rosa, donde pudiéramos caminar entre rosas sin espinas. Pero eso no es la vida real. La semana pasada hablaba de que a los niños no les interesa mucho tapar lo que piensan. Así que aún los mismos niños ofenden. Mi hija ha llegado llorando a veces a casa. Le ha dicho: papá, es que me dijeron en la escuela, esta jovencita o esta niña me dijo esto. Pero hay que aprender en la vida a perdonar. Y si hay alguien que nos enseña, es nuestro Dios. Es el maestro de los maestros. Es Jesucristo. El perdón tiene que convertirse en un hábito para el que cree en Dios, para el que ha recibido a Jesús en su vida. Ustedes recordarán un momento muy tenso. Jesús estaba allí en la cruz. Y una de las palabras que Él dice es: Dios, no le tengas en cuenta este pecado. Hablando como hombre. Y allí clama y ora como hombre. Pero Él también es Dios. Así que la oración la hace como hombre, pero se responde a sí mismo. En otras palabras, el día del juicio, el pecado de aquellos soldados romanos no va a ser tenido en cuenta. Porque Él no dijo esas palabras por decirlas. Las dijo porque nos quería enseñar a nosotros a perdonar aún a los que nos hieren,
aún a los que nos dan latigazos con sus palabras. El máximo ejemplo de perdón es Jesucristo. Por eso cuando miras hacia Jesús, tienes que decir, oye, yo no merezco el perdón de Él. Yo no merezco la misericordia de Él. No merezco que mis pecados hayan sido perdonados. Es tanto, no merezco estar aquí. Pero su perdón nos tiene en este lugar. Que fuera de nosotros, sin un Dios perdonador. Pero cada que vamos, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay un Dios que nos enseña a perdonar. Y el ejemplo más claro es Jesús en la cruz. Hebreos 12:15 habla de lo que sucede en nosotros cuando guardamos resentimientos, cuando guardamos cosas. Mira, el perdón debe llegar un momento en nuestra vida donde sea fácil perdonar. Sé que no es un camino fácil, pero debe llegar al tiempo donde Dios te enseñe ese poder que necesitas para vivir vidas extraordinarias, para disfrutar de cada momento de tu existencia. Porque mira lo que sucede. Según Hebreos 12:15, cuando no aprendemos a perdonar, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esa gracia, ese favor inmerecido, esa gracia en tu trabajo, ese hálito de bendición que hay sobre aquellos que hemos recibido a Dios. Y dice que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. ¿Y por qué la Biblia dice de que tengamos cuidado? Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe a recibir las bendiciones de Dios. La falta de perdón te aleja del propósito de Dios. La falta de perdón te aleja de la gracia de Dios. Por eso hay mucha gente amargada, porque han comenzado a reunir en sus corazones cosas y cosas. Hay una anécdota que le escuché a un predicador hace años hablando del perdón. Él decía que en cierto momento una profesora le dijo a sus alumnos, mañana cada uno de ustedes me trae 1 kilo de papas. Y entonces los estudiantes al otro día estaban todos con su kilo de papas. Y dijo, bueno, de aquí en adelante, ustedes van a escribir en cada una de esas papas, las que les alcance, el nombre de alguien que los ha ofendido, alguien que los hirió, alguien que se burló de ustedes. Y los niños empezaron a escribir el nombre en las papas. Estaban riéndose, escribiendo Pepito, Juana, Jorge, y escribieron los nombres de aquellas personas. Luego la maestra les dijo, ahora el ejercicio es que ustedes van a tener que cargar esas papas a donde vayan. No importa qué estén haciendo, siempre van a llevar las papas. Pasaron 2 días, 3 días. Pasó una semana. Y a la semana le preguntó a los estudiantes qué había pasado con las papas. Y ellos dijeron, estamos cansados, se están pudriendo. La mayoría de ellas empezaron a oler feo. Y cargar eso, profesora, es vergüenza, porque a donde vamos, llevamos esas papas con nosotros. Y la profesora dijo, así es cuando guardas resentimiento en tu corazón. A donde quiera que vas, se te hacen pesadas esas papas del rencor, del odio, del no perdón. Se empiezan a podrir y empiezan a afectar tus relaciones. Tu vida misma empieza a ser afectada por la falta de perdón. No es solamente decir, yo amo a Dios. No es solamente decir, yo voy a una iglesia. Es necesario
aprender a despojarnos del orgullo de esta que me hicieron, la voy a recordar para siempre, soltarnos de eso y decirle a Dios: Señor, quiero aprender a perdonar. Sé que a esta hora hay personas que me estarán diciendo en su mente: hermano Wilson, eso es porque usted no conoce lo que me han hecho. Alguien estará diciendo: a mí me abusaron sexualmente. ¿Cómo quieres que perdone? ¿Cómo quieres que suelte? Pero es que tú no perdonas por ellos. Tú perdonas por ti mismo. Uno debe aprender a perdonar por uno mismo. Porque cuando uno carga el rencor, el odio, el pasado, no hay manera de proyectarse al propósito de Dios. No hay manera de alcanzar, dice aquí, la gracia de Dios. Entonces la amargura llega porque amontonamos cosas. Y entonces nos levantamos a veces y queremos vivir vidas extraordinarias y queremos disfrutar cada momento de nuestra existencia, pero no aprendemos a perdonar. Y es tan difícil a veces luchar con esa falta de perdón. Pero espero que el Espíritu Santo esta noche esté haciendo una obra en alguien. Alguien que me está escuchando, alguien que me está viendo y está diciendo: ¿sabe qué, hermano Wilson? No lo sabía. No sabía que tenía falta de perdón. Pero hoy quiero y abro mi corazón para que Dios me libere. Cuando uno perdona, uno se libera a sí mismo. Uno suelta. Esa persona ya no te daña en los días. ¿Por qué permitir que una persona que te hirió te siga hiriendo a través del tiempo? Si te hirió una sola vez o 20 veces o las que sea, ¿por qué permitir que nos siga hiriendo todos los días cuando recordamos a esa persona y lo que nos hizo? La vida es tan maravillosa en Dios. Tener un día de existencia es tan lindo. Hace poco aquí en Dos Quebradas tuvimos una tragedia. Una luz de tierra bajó, mató a varias personas, niños que estaban allí, algunos durmiendo. La vida se les fue. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos. Tenemos el hoy. Si estás vivo, dígale: Señor, no quiero desperdiciar ni un minuto de mi tiempo amargándome por algo que me hicieron en el pasado. Hay una historia de una mujer que me impactó muchísimo. Esta mujer fue abusada sexualmente por su padrastro. Y para ella fue muy difícil, odió con todo su corazón. Pero luego se encontró con Jesucristo. Y yo creo que cuando uno se encuentra realmente con Jesús, cuando uno tiene un encuentro con Él, la vida no puede seguir siendo igual. La vida tiene que cambiar. Si las personas que siguen a ciertos líderes en el mundo se vuelven como ellos, si los budistas son como Buda, si los Hare Krishna son como sus dioses, pues los cristianos tenemos que ser como nuestro Jesús. Y nuestro Jesús nos enseñó a perdonar. Aún, y lo decía empezando el programa, a los que nos hieren. Aquella mujer odió con todo su corazón a su padrastro. Pero pasaron los años, conoció a Cristo. Y cuando conoció a Cristo, el Señor comenzó a hablarle del perdón. Para ella no fue fácil. Fueron semanas, meses, en los que ella no entendía cómo podía entonces perdonar a esa persona si ella no quería hacerlo. Y aquí viene algo muy importante. No debemos perdonar porque sintamos perdonar. Estamos en el deber de perdonar porque somos hijos de Dios. La razón más grande es que Dios nos dijo que perdonáramos. Y Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces? Señor, 7 veces. Como intentando decirle: Señor, yo sí sé perdonar 7 veces. El Señor le dijo: no, tienes que aprender a perdonar 70 veces 7.
O sea, un tiempo, muchas veces, sin importar circunstancias. Esa es la matemática de Dios frente al perdón. Tenemos que aprender a perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. Y aquella mujer escuchó el mensaje sobre el perdón. Y ella le dijo: Señor, ayúdame, yo no soy capaz, no tengo sentimientos para hacerlo. No lo quiero hacer, pero ayúdame. Y en cierto momento esta mujer viajó a otra ciudad. Y cuando estaba bajando del autobús, se encontró cara a cara con su padrastro después de muchos años. Ella lo miró y le dijo: me marchitaste la vida durante muchos años, o sea, me heriste tantos años, tantos días, hasta hoy. Porque no voy a permitir que mi rencor me impida ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Así que hoy te perdono, no porque lo sienta, sino porque Dios lo dice en su palabra. Y suelto este odio que tengo hacia usted. Luego ella regresa, se entrevista con el pastor y le dice: pastor, estoy libre. Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Ahora usted habla con ella y se da cuenta de lo que hace el perdón. Hay una alegría en ella que antes no había. Hay un amanecer nuevo en ella que antes no había. Porque cuando aprendes a perdonar, detrás del perdón viene la paz, detrás del perdón viene el gozo, el deleite de la vida. Dios nos enseña en su palabra a no dejarnos llenar de amargura, a perdonar, a soltar. Y dice: alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El gran problema de la falta de perdón, de la amargura, es que contamina a tus hijos, es que contamina a tu familia. Y entonces tu familia empieza también a odiar a esa persona o a esas personas. Y se contamina el ambiente, comienza a llenarse de odio y de rencor. ¿Cuántas familias muchas veces no pueden disfrutar del estar juntos? Porque así como papá y mamá le enseñaron a tener rencor, ahora que el joven creció, tiene rencor hacia ellos. No soltaron eso. Mira, una de las grandes razones por las cuales debemos perdonar es por las personas que nos rodean. Cuando estamos tan cargados en el corazón y en el alma, tristemente eso se nota. Pero qué bueno es soltar, qué bueno es decirle a Dios: Señor, no queremos acogernos más a ese dolor. No queremos envenenar más nuestro futuro. Queremos soltar hoy y permitir que tú nos tomes, Señor. Puedes creer que no eres capaz de perdonar, pero en realidad debes aprender a perdonar por ti. Dios nos enseña en su palabra a hacerlo. En Mateo 18:21 lo mencionábamos ahora. Pedro se acerca y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y mira que no es que yo peque contra él, sino que él peque contra mí. ¿Hasta 7? Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Mira, Dios me ha estado hablando en estos días mucho sobre el perdón. Y he estado compartiendo en la iglesia local sobre este tema. Porque creo que es necesario que se levante una generación de perdón, que se levante una iglesia de perdón. Porque en algún momento te van a herir en la iglesia, te van a herir en el trabajo. Y no podrás estar renunciando a todos los trabajos sencillamente porque te hirieron. Hay que aprender de Jesús. Hay que decir al maestro de los maestros: enséñanos cómo actuar. No podemos ser iguales a los que no conocen a Dios. Si tú has tenido un encuentro con Dios, tu vida debe cambiar, tu enfoque debe cambiar, aún tu manera de perdonar debe cambiar.
Si es primera vez que nos ves o si eres una persona que todavía no ha tomado la decisión, yo te invito a que le digas a Jesús: Jesús, quiero aprenderlo, no lo sé hacer. Pero aquí estoy escuchando a un predicador que dice que tú sí puedes, enséñame. Y estoy convencido que Dios empezará a hacer una obra en tu corazón. ¿Cómo está el mundo en este tema del perdón? Romanos 3:12 nos da detalladamente lo que era el tiempo de los romanos, pero que es igual a este tiempo. Dice: todos se han alejado de Dios, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. Y el versículo 17 de Romanos capítulo 3 dice: no saben vivir en paz, ni respetan a Dios. Pablo da como un análisis de lo que la sociedad en ese tiempo de Roma y cómo se parece a este tiempo. Las personas son llenas de amargura, te están pitando constantemente: muévete. Cosas como esas pasan todos los días. Por eso nosotros debemos ser diferentes. La Biblia nos habla a través de Santiago que no podemos ser de doble mirada o de doble vida, que tenemos que ser sencillamente transparentes. No podemos estar bendiciendo a Dios y maldiciendo a la gente y hablando con rencor de algún hermano, de algún amigo, de algún familiar. Sé que es difícil porque hay heridas que duelen, pero cuando aprendes a perdonar en Dios hay una libertad. Santiago habla acerca de la lengua que bendecimos, Santiago capítulo 3, el versículo 9. Y al final de estos versículos dice: ¿acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Refiriéndose a que no podemos nosotros decir que amamos a Dios, que seguimos a Dios, pero no perdonando. No te estoy diciendo que vuelvas a ser la misma persona con aquel que te hirió, pero sí que perdones, que sueltes, que le digas al Señor: Señor, quiero obedecer tu palabra. Proverbios 14:30 dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. Significa las emociones que muchas veces nos traicionan. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Necesitamos en este tiempo aprender a perdonar, aprender a soltar. El corazón se puede estar llenando de esas papas podridas, de esas cosas que no nos dejan seguir adelante. Pero hoy Dios te dice: yo tengo el poder de hacer que recuperes tu vida, que recuperes el norte, que recuperes el propósito que Dios tiene para ti. Y Dios puede tomar tu corazón herido y sanarlo esta noche. A Dios le encanta tomar corazones destruidos y comenzar a sanarlos, a construirlos de nuevo. Él es experto en hacer puentes. Cuenta una anécdota que habían dos amigos, muy buenos amigos, vecinos en una finca. Se compartían el aguacate, se compartían las cosas. Pero llegó un momento donde se ofendieron y comenzaron a guardar amargura. Nunca más se volvieron a mirar.
nunca más volvieron a compartir entre ellos. Y pasaron los días y los años. Y llegó un momento donde uno de los granjeros se dio cuenta que el riachuelo pasaba cerca de su propiedad y al final tocaba su propiedad. Así que se llenó de tanta amargura que comenzó a levantar una muralla alrededor. Y cuando la hizo, claro, la distancia fue mayor entre los dos. Así que el otro hombre, lleno de ira, dijo: si él construyó una pared, yo voy a construir una más grande que la que él hizo. Y llamó a alguien que trabajaba construcción y le dijo: mira, no quiero verme con ese vecino. Y él colocó algo para impedir que yo me acercara al agua. Así que le voy a pedir que me haga algo más grande. Le voy a pagar lo que sea, pero hágalo. Tengo que irme durante unos días, pero lo dejo encargado. Hágame, por favor, una pared más grande que la que él hizo. El hombre se fue. A los días regresó. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando llegó, no habían hecho una pared más grande, sino que habían hecho un puente para pasar al otro lado. El hombre, lleno de ira, comenzó a hablar con el maestro de construcción. Le dijo: ¿cómo se te ocurre? Yo le dije a usted que hiciera una pared más alta y usted hizo un puente. Pero mientras este hombre estaba discutiendo, el vecino que estaba al otro lado llegó al lugar por el puente llorando y se acercó a este hombre y le dijo: perdóname, perdóname. La verdad es que yo pensé que usted iba a hacer algo peor de lo que yo hice, pero usted ha hecho un puente y quiero agradecerle por eso. Perdóneme, amigo. Esa reflexión nos deja entender que a Dios le encanta hacer puentes. A veces uno quisiera: Señor, que me aleje aún más de esta persona. Pero lo que Dios hace son puentes de perdón, de misericordia. El Señor se encarga de cambiarnos la manera en que estamos viviendo y analizando las situaciones, y Él nos enseña de otra forma. Nos dice: aprende a perdonar, porque así como aprendas a perdonar, recibirás también mi perdón. Sabes que el perdón de Dios está condicionado, según la Biblia, está condicionado a que aprendamos a perdonar. Enséñanos a perdonar, como usted también nos perdona, Señor. Y en el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. En otras palabras, para que tu oración suba delante de Dios, para que Dios te perdone, tendrás que aprender a perdonar a los que tienes aquí. Esa es una de las condiciones que Dios pone. Lucas 15:29 nos habla acerca del perdón que Dios le dio a un hijo llamado el hijo pródigo, que el padre perdonó. Y en Mateo 5:23, mira lo que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando presentas delante de Dios una oración, cuando le pides a Dios algo o cuando lo alaba, lo exalta, Dios recibe esa alabanza, siempre y cuando tú hayas aprendido a perdonar. El perdón que nosotros tengamos para los demás es un acceso al perdón de Dios en la Biblia. Así que Dios nos quiere enseñar que Él puede perdonarnos todo, que Él nos ha perdonado todo y aún mayores cosas. Nunca va a ser una comparación entre lo que nos han herido a nosotros y lo que nosotros hemos herido a Dios. Pero aún así la misericordia de Dios siempre ha estado. Así que Dios nos está diciendo: como yo los perdoné, perdonen
ustedes. Ahora tengo una pregunta. ¿Quién en esta noche tiene que perdonar a alguien? Piénsalo. ¿Quién levanta su mano allí y me dice, hermano Wilson, yo? O quizás no levante sus manos, pero ahí en su mente hay alguien que lo hirió profundamente, quizás le robó dinero. Y está ahí diciendo, ¿cómo odio a esta persona? ¿Cómo me hizo de daño? Pero ¿qué tal si soltamos hoy eso delante de Dios? Y le decimos, Señor, llévate la amargura que he venido cargando tantos años. Llévate el dolor que siento al mirar esa situación, al mirar las heridas que me han hecho. Alguien se burló de ti, alguien te hizo algo, aún un familiar. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, no tengo el sentimiento de perdonar. En mi corazón quizás hay odio, pero aquí estoy. Si eso es lo que tú quieres, explícame cómo hacerlo. La razón más grande para perdonar es porque Dios lo dijo. Y a veces no tenemos que pedirle a Dios explicaciones. Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que perdonar? No, Dios dice, y el que confía en Dios dice, Señor, si tú lo dices, no lo entiendo, pero lo voy a hacer porque tú eres Dios. Y yo confío en ti, que lo que tú dices es verdad y que me va a servir a mí para restaurar mi corazón y mi alma. Oramos al Señor. Te pedimos a Dios esta noche que tome nuestros corazones, nuestras vidas y que las cambie. ¿Te parece? Ok, te invito para que allí donde estás tengamos esa palabra de oración. Señor Jesús, gracias. Gracias por este momento. Gracias por hablarnos. Gracias por darnos la palabra a tiempo. En este momento hay gente que está pasando, Señor, por momentos de amargura, de rencor, de odio. Hay situaciones que vivieron, pero quiero, Señor, que tome nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hoy se manifieste en cada hogar, en cada familia. Si hay un hijo que tiene que ir y pedir perdón a papá y mamá, que hoy por el Espíritu Santo lo haga. Quizás está viendo cita con tu maestro solo o sola, y en este momento Dios te está hablando. Ve y habla con papá antes de que se muera. Ve y habla con mamá antes de que pase algo. Hoy es el día. Hoy es el día que Dios ha preparado para que sueltes tus cargas, para que le digas, Señor, ya no voy a llevar más esta situación, esas papas podridas, Señor. Quiero ahora, Señor, enfocarme en lo que tú tienes. Tu propósito es tan grande para conmigo, Señor, que no lo voy a estropear teniendo en mi corazón amargura, Señor. Enséñame a vivir en ti. Enséñame, Señor, que las heridas profundas en ti se pueden sanar. Que el dolor, Señor, que hemos sentido durante tanto tiempo, ya no tenemos por qué sentirlo más. Porque hoy soltamos, hoy nos entregamos a ti, hoy obedecemos tu palabra, Señor, y nos enfocamos en lo que tú quieres. Llévanos más profundo, Señor. A esta hora oro, Señor, por cada petición que está aquí, Señor. Hay personas enfermas, hay personas necesitadas, hay hogares que necesitan restauración. Pues esta noche, Señor, entramos al lugar santísimo, confiando en tu perdón y en tu sangre. Y te pedimos, Señor, que obres sanidad, que obres restauración, pero sobre todo que obres en nuestros corazones para que aprendamos, Señor, a perdonar como tú quieres. Gracias, Señor, porque todos los días lámpara es a mis pies tu palabra. Me guías por el camino que debo andar. Gracias, Señor, porque quizás alguien estaba maquinando venganzas, pero hoy hay un manto de perdón que cae sobre él y sobre ella, enseñando hoy que tu perdón nos debe llevar también a perdonar. En el nombre de Jesús.